Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Foro 506. Una noche más llevándoles información de alta calidad con expertos en la materia. Y esta noche me complace muchísimo presentar a Alejandro Miranda, economista con más de 15 años de experiencia en banca internacional en Costa Rica, Colombia, México y Estados Unidos. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Muy bien, gracias. Vivimos momentos convulsos, llenos de violencia, inseguridad, incertidumbre. Basta con hablar con las personas para ver sus rostros y podemos notar desesperanza, descontento. Nuestros indicadores macroeconómicos reafirman que vamos en la dirección correcta y aún así, no solo el gobierno central, sino que toda una batería institucional de candidatos presidenciales y de fórmulas electorales se empeñan en proponer soluciones no solo inviables, muchas veces hasta absurdas, ¿verdad? A pesar de que pareciera que este fenómeno se ha expandido por toda América Latina, queremos concentrarnos en Costa Rica. ¿Qué consideras que está pasando con el elector costarricense al decidirse en soluciones populistas que carecen de fundamento de sustento para realizarse? Bueno, creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Algunas racionales, otras de carácter más emocional. A nivel más emocional es el hastío. Creo que es la suma de, vaya, de una serie de disgustos, de quizás algún sentimiento de desesperanza de mucha gente, porque Costa Rica está complicado y no está complicado precisamente por la pandemia. La pandemia lo vino nada más a intensificar, pero venimos golpeados desde hace varios años. O sea, el tema, y lo enfocaría en tres temas que son muy humanos y impactan a la mayoría. El primero es el costo de la vida. Costa Rica es carísimo por cualquier medición que se haga en términos de precios reales. Es carísimo porque tiene una estructura fiscal, una estructura de impuestos muy pesada. Y sobre todo porque mucha gente se ve en la duplicación de estar pagando al sector privado servicios que el sector público no da en calidad, ¿no? Y eso se ha venido intensificando año tras año. Entonces, da como resultado que la clase media en Costa Rica básicamente requiere un ingreso demasiado alto para, digamos, pasar el mes. Ese es uno. Segundo, el tema del desempleo. El desempleo tiene un carácter estructural, no es coyuntural. Y cuando me refiero a estructural es eh, una demanda de trabajo que no encuentra una oferta de trabajo acorde, principalmente en términos de habilidades en calidad, pero sobre todo en cantidad, ¿no? No es que en Costa Rica no hay trabajo, es que el trabajo que hay es muy especializado para un segmento pequeño de la población. No que esté mal en promover, no que esté mal que se promueva demanda de trabajo especializado, pero hay una realidad, no todo el mundo va a poder aprender a programar, no todo el mundo va a poder ser ingeniero. Y incluso hace quizás una década, cuando nos vanagloriábamos de que habíamos dejado de ser un país de maquilas. Eso hay que verlo con lupa, ¿no? O sea, se escucha muy bonito, se siente muy bonito, pero bueno, la gente que trabaja en maquilas, sencillamente que no encuentra hoy trabajo porque no hay maquilas y no tiene un set de skills o habilidades que le permitan acomodarse en el sector privado, ¿no? O incluso en nuevas tecnologías y zonas francas. Eh, también el tema del desempleo no solo tiene que ver con un tema de habilidades, sino un tema de expectativas económicas. En general, el sector privado no tiene un componente de inversión fuerte, en el sentido de el empresario hoy no tiene un ambiente de negocios atractivo que lo haga, qué sé yo, eh, incentivar o acelerar sus programas de CAPEX, de inversión de capital fijo, de capital humano. Y todo esto se suma, pues ahora sí, a la coyuntura de la pandemia, que lo único que hizo fue reventarlo todo más. Esto se combina a su vez con un sector financiero muy poco dinámico, un sector financiero con margen de internación muy altos, con problemas de acceso a crédito, con problemas de segmentación. Entonces, no solo no es un país dispuesto y propuesto para el empresario consolidado para que siga creciendo,
sino se vuelve tremendamente más complicado para el emprendedor que quiere salir adelante, porque no tiene acceso al crédito y en general tiene que primero derribar muros antes de empezar a construir un castillo, por así decirlo. Y bueno, creo que el componente del costo de la vida, el componente de desempleo, sumado a un tema también que no creo que sea el causante, pero sencillamente es el resultado, el tema de desigualdad, sencillamente viene acumulando leña al fuego, ¿no? Y la desigualdad es relevante en el contexto que es un tema que se vuelve emocional muy fácilmente en el psique de la gente, ¿no? No solo es que una persona es pobre, es que relativamente se está viendo cada vez más pobre versus otros, ¿no? Y eso, de vuelta, eso es alimento al populismo, porque hay que ser también factuales. No es que todo lo que se ha hecho en el país, ni todo lo que es el país, está mal. Sencillamente ha habido muy baja voluntad o muy poca voluntad a básicamente a doblarse las mangas y enfrentar los problemas estructurales que sabemos que tenemos con decisión política. Y aquí no falta hacer nuevos diagnósticos, o sea, realmente diagnósticos sobran, diagnósticos de criterio, de entidades multilaterales, de académicos y demás. Sencillamente no ha habido voluntad política para esto, y esto en un contexto donde una vez se rompió el bipartidismo, en general ha sido más complicado tomar decisiones, ¿no? Y bueno, creo que es un poco la suma de todas estas cosas y recientemente todos los actos de corrupción que sencillamente restan mucho a la motivación que pueda tener el electorado por salir y votar con convicción, ¿no? Claro. Bueno, ahora voy a tocar un par de temas que tocaste vos. Curiosamente, el costo de la vida como tal, si uno lo mide por el IPC, por el índice de inflación interanual, vemos que Costa Rica en los últimos 10 años no ha pasado del 4%. Realmente uno no podría decir que el costo de la vida se está incrementando si se basa en ese índice. Pero como vos bien lo aceptás, tenemos una estructura tributaria muy compleja y una estructura tributaria que hace que los productos sean prácticamente ya inalcanzables para muchas personas. O sea, cuando vos comparás el costo del kilo de pollo y lo comparás con el aguacate, y vos decís, ¿cómo un aguacate va a costar lo mismo que un kilo de pollo? Por el amor de Dios. Ah, mira, Luis Guillermo Solís te dejó saludos aquí en su administración, tengo que decirlo como es. Porque, o sea, hay una serie de normas o de barreras que se le han puesto a la importación de ciertos productos que han hecho que se encarezcan. Y entonces, si uno va y lo mide por un índice, probablemente no se percate de lo que realmente está pasando a nivel estructural, donde tenemos materias primas carísimas, donde tenemos productos de consumo básico carísimos, y eso hace efectivamente lo que vos estás diciendo, todo. El otro punto que decías de servicios públicos, por ejemplo, la energía que pagamos nosotros, si no es la más alta de Latinoamérica, está entre las 5 más altas de Latinoamérica, y eso nos hace poco competitivos. Vamos a ver, cuando hablas del desempleo estructural, no puedo separar esto de la parte de la educación, porque efectivamente, como vos lo decís, tenemos un desempleo estructural que es que no podemos suplir la demanda de estos trabajos calificados, pero es que desde que estamos educando a los muchachos, los estamos llevando por otro camino. No solo el camino ideológico, sino el camino de un modelo educativo académico que data de hace, no sé, 100 años, cuando no se está adaptando a las tecnologías, cuando no se está adaptando a los cambios, cuando no se está adaptando al siglo XXI. Entonces, aquí voy yo a unírtelo a la parte de políticas públicas. Realmente, en los últimos 3, 4 gobiernos, han habido políticas públicas capaces, o por lo menos que propongan un cambio para que se empiecen a alinear todas las cosas que tienen que pasar para poder solventar el problema del desempleo y el costo de la vida, que son 2 temas de los que estamos hablando, o es simplemente un populismo más que como no tengo ideas, entonces ofrezco cualquier cosa para que vayan y voten por mí. ¿Por dónde va la cosa acá?
Bueno, a tu pregunta directa, así como en corto, la respuesta es no. O sea, no han habido políticas públicas, en mi opinión, realmente bien diseñadas en forma y fondo. Y siendo más factuales, pues no es un tema interpretativo, los resultados están ahí, ¿no? El desempleo no lo logramos bajar, la informabilidad es altísima y sobre todo, que es lo que personalmente me preocupa más, se genera ese sentimiento de ¿para qué estudiar? ¿No? O sea, si yo tuviera, qué sé yo, 15, 17 años, 14, lo que sea, fuera un adolescente y no estoy viendo una conexión inmediata entre estudiar y obtener trabajo o estudiar y poder emprender, pues entonces otras vías, otras alternativas se abren y eso es muy problemático, ¿no? Porque ya no solo un problema, no solo se vuelve un problema de educación, sino que se vuelve un problema social mucho más grande. Eh, y esto creo que me lleva a un punto central, olvidando por un momento la millonada que se gasta en educación y que eso tiene un gran signo de pregunta sobre la eficiencia de ese gasto. Pero más allá de lo que se gasta es eh, cómo y por qué lo gastamos, ¿no? En el sentido de no podemos tener un desempleo que responde principalmente a un tema de habilidades y a un tema también de demanda de trabajo, pero a final de cuentas, en el mundo, digamos, en el mundo de hoy, y suena feo decirlo, tal vez una sobresimplificación, pero quien no tiene trabajo es quien no tiene las habilidades, porque no estamos en un mercado de trabajo, como lo veía la teoría económica hace años, de horas trabajadas. No es eso. Estamos en un mercado de trabajo de productividad y la productividad subyace y está correlacionada uno a uno, básicamente con la capacidad que tenga el individuo y conocimiento y experiencia que tenga. ¿A qué voy con esto? Y tocando realmente, por ejemplo, el tema del MEP. O sea, el MEP requiere un rediseño de 180 grados. No podemos, o sea, no podemos educar a los jóvenes con las habilidades que necesita el país, que necesita la economía, que necesitan las empresas, con profesores que no lo saben hacer, profesores que no tienen ese conocimiento para enseñarlo. Hay una restricción fuertísima, esto es gremial, esto es también ideológico, pero la realidad del caso es, no hay forma de cuestionar, perdón, mejor dicho, no hay forma que no podamos cuestionar el sector de educación eh, a la luz de los resultados. Y eso requiere bisturí, requiere un capital político muy grande para poder llevar a cabo ese cambio, pero es necesario porque, vaya, no es que aprender estudios sociales o aprender español está mal, no, hay que hacerlo. Pero aquí el tema es, están aprendiendo en los colegios programación, están aprendiendo materias más propias de pensamiento lógico, más allá de matemática además. Y a eso se suma que de unos 2 o 3 gobiernos para acá, la cantidad de horas enseñadas ha caído demasiado, porque constantemente nos la pasamos en huelgas. Entonces, no sé si recuerdas que hace unos años el tema era el año perdón, el año estudiantil de 200 días, si no me equivoco, creo que era la cifra. Uh -huh. Y había Okay. había mucha electricidad sobre llegar a esa marca, ¿no? 200 días de elecciones. La realidad es que hoy eh, no solo no llegamos a 200, pero más que eso es, tendremos que preguntarnos, ¿es acaso la cantidad el punto relevante? Y creo que no, porque factualmente, y esto no lo digo yo, esto es también una realidad económica, las 5 empresas más grandes del planeta, que todas son de tecnología, ya no exigen ningún título. O sea, uno puede ir y trabajar con Microsoft, puede trabajar con Google, puede trabajar hasta en Facebook si quisiera, a punta de aprendizaje autodidacta, porque los elementos están ahí y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto conocimiento gratis a la disposición de la gente. El Correcto. asunto es, ¿por qué si tenemos todo eso al alcance literal de una computadora? Y eso, ahí marca un asterisco de la brecha digital, que es un tema muy grande a ver, pero ¿cómo es que si tenemos todo eso, nosotros venimos enseñando y educando de la misma forma? Entonces, a eso me refería con diseño. Y no hay forma de solucionar el problema si no rediseñamos el sistema educativo. Y esto sobrepasa a
digamos, al debate económico de si la educación debe ser pública, debe ser privada. En mi opinión, eso es mucho más grande, es un problema mucho más amplio, también mucho más rico de atacar, pero en definitiva, hay que llevar las habilidades a la gente, porque si no le damos las habilidades y el conocimiento adecuado, no van a encontrar trabajo, o sea, porque el mercado no está buscando 10.000 sociólogos, perdón, o sea, nada contra ellos ni mucho menos, pero es una realidad, ¿no? Y también ese sombrero que durante muchas décadas estaba incluso en la, por así decirlo, en la naturaleza, el tico de estudio, me gradúo, trabajo y voy al sector público, que era el grueso, era el empleador de muchísimos años, eso ya no es posible. El sector público no tiene capacidad de absorber mano de obra. Y eso es una realidad fiscal en primera instancia, pero también resultado de una estructura de recurso humano en el sector público que no promueve la movilidad ni interna ni externa. Entonces, si la gente más vieja del sector público no se quiere ir, pues entonces un ingeniero joven no puede llegar al MOP. No hay un cambio generacional, correcto. ¿Cuál? Y entonces esas habilidades que se han venido aprendiendo actualizadas se van perdiendo. Quería tomar tus palabras. Hablando de esto del MEP, pasan cosas como estas. Conozco muchos casos, no son pocos, incluido un servidor, donde un título sacado en el exterior no es validado o convalidado acá por el CONARE, ¿verdad? Porque resulta que no hay convenio entre una universidad X en Europa o en los Estados Unidos o en Asia para convalidarlo acá. ¿Y quién es el CONARE? Bueno, las universidades, lo componen las universidades estatales, sus rectores son los miembros de ese consejo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenés una serie de profesionales altamente capacitados, con habilidades aprendidas en mercados mucho más desarrollados a nivel técnico, a nivel académico, que no pueden ejercer en Costa Rica para el Estado o para alguna alianza público-privada, porque simplemente no nos reconocen sus títulos. Mira, Bardo, yo eso lo veo muy sencillo. El mismo Estado ha generado un sistema de barreras de entrada. Y es un sistema de barrera de entrada para protegerse a sí mismo. Y cuando me refiero a esto es, y particularmente en el tema de talento y recurso humano, dos cosas. La primera, la que decís, los colegios profesionales. Y la segunda es el servicio civil, básicamente. No tiene ninguna razón, ninguna de las dos. Honestamente, hoy un profesional de nivel mundial vaya aplica por LinkedIn a cualquier trabajo en el planeta. Entonces, no tiene sentido, volviendo, digamos, para apreciar un poco la tecnología, ¿no? Si tenemos un matemático estudiado en Estados Unidos que puede trabajar en Google, que no pueda venir aquí a trabajar en una programación, en una institución pública, porque no tiene su título convalidado. No tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué puede trabajar para Google, pero no puede trabajar para el gobierno de Costa Rica? O mejor aún, ¿es que acaso el gobierno de Costa Rica tiene estándares más altos que Google? No los va a tener. Entonces, esas barreras de entrada están para proteger el mercado laboral del empleado público. No están para promover, uno, la competencia a lo interno, la competencia a lo externo, y segundo, tampoco están para promover la movilidad. O sea, porque esto juega, y aquí tal vez como para no caer en sesgos, para mí el servicio civil y el tema de estar incorporado en colegios profesionales, con algunas excepciones, hay carreras de carrera, ¿no? Evidentemente medicina es algo que tiene que tener un centro de rectoría, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo soy economista, el Colegio de Ciencias Económicas, ¿qué me suma o qué le suma al país? No veo yo que sume mucho. Pero para no desviarme del tema no solo hay que pensar que es un sistema de barreras de entrada para quien quiere acceder a trabajar en el sector público, sino que, y esto no se ve muchas veces, o no se le hace perspectiva, es un sistema de barrera de salida también para el empleado público, porque el empleado público, y hay muchos buenísimos, viven, no voy a decir lamentándose, pero viven con esa roca, el prejuicio que el sector privado tiene sobre el empleado público, que es totalmente injusto. Correcto. Porque si un empleado
eh, bueno del sector público quiere ir a aplicar a una posición del sector privado, su currículum ya por definición está diseñado para trabajar en el sector público, porque que cuántos idiomas habla, que cuánta titulitis tiene, que es algo muy propio de Costa Rica. Y no necesariamente eso es lo que quiere un Intel en su staff. Y en ese ejemplo, podría ser que ese ingeniero que está, no sé, en la Universidad de Costa Rica, donde fuera, tiene igual o mejores habilidades que cualquier otro sector privado para esa posición. Y donde yo veo más esto, que es evidente, es que si uno ve, si uno ve, por ejemplo, el rango de edades que contratan las empresas de zonas francas viniendo de universidades públicas, típicamente van y contratan a los recién graduados. Y ese es como el momento donde capturan el talento. Pero rara vez uno ve una empresa médica contratando a un ingeniero de 40 años del sector público. Claro. Y esto no es porque no sea bueno el ingeniero, es que ya para entonces fue institucionalizado. Claro. No puedo dejar de pensar que esto es como una enfermedad autoinmune. Eh, el mismo Estado se ha encargado de crear una serie de condiciones adversas para su misma gente y para sí mismo. Porque por un lado, no se puede mejorar el servicio público en muchos casos por esta situación y tampoco deja que haya un relevo generacional porque también las personas que salen del sector público tienen derecho a emplearse en otras partes. Pero como vos bien lo decís, el mismo sistema ha hecho que se le cierre las puertas. Es como un sistema de autodestrucción. Me Sí. parece... No, y Adelante. tal vez ahí para cerrar, o sea, porque aquí, y en afán de incluso de ser, eh, de tener una posición liberal, que en el fondo soy liberal, o sea, hay que tener mucha mente abierta y no prejuiciar, y no generalizar. La, la- la gente y los partidos políticos caen en la generalización por la falta de ser específicos en los temas, ¿no? Es de hecho donde la gente que no tiene suficientes argumentos se resguarda, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ejemplos de servicios civiles o recurso humano en el sector público altamente productivo los hay. Y los hay muchísimos. O sea, si uno va y se fija en la experiencia de Singapur. O sea, Singapur es una economía moderna construida a partir de un sector público de primer nivel, en primera instancia, porque es un país menor del tamaño de Heredia. Y eso es una experiencia emular. Está el caso de Dinamarca, está el caso de Irlanda. Entonces, esto no es un tema ideológico, esto es un tema de gestión y honestamente de mucho sentido común. Claro, el mismo Vietnam hoy por hoy está siguiendo sus pasos. Efectivamente, eso nos lleva a esta pregunta. Digamos, tenemos una Costa Rica que hace 100 años, de hace 100 años para acá, o por lo menos hace 100 años, era una economía, aprovechando la palabra que dijiste, liberal, donde la gente salía a trabajar, donde se podía hacer negocios, donde el país venía progresando. Llega un momento de la historia X donde todo se empieza a cambiar y empezamos a darle derechos a las personas o a sentirse en derecho de. Y yo no estoy en contra del Estado procurando el bienestar, pero eso es diferente a un Estado benefactor. Si yo como Estado tengo que procurar el bienestar de mi ciudadanía para poder hacer que mi país se desarrolle. Yo no puedo tener un país en desarrollo si no tengo un bienestar social, empezando por el individuo. Entonces, ¿cuándo es que se empieza a tergiversar esa línea entre el bienestar de las personas y un Estado benefactor donde las personas sienten que todo se lo tienen que resolver y donde están derecho a que le den todo y no luchar por nada? Y ahí yo veo que eso trae ciertos, lo que yo llamo derivados perversos, porque se empiezan a gestionar instituciones con ciertos fines específicos que derivan en unas inconsistencias económicas, sociales y en inconsistencias a nivel nacional que nos traen una serie de dolores de cabeza y empiezan a entorpecer todo. Y es que estos derivados perversos los tenemos en todas las áreas, en la educación, en la alimentación, en la infraestructura, en la energía. Entonces, voy a ser un poco más específico. Por ejemplo, tenemos casos de monopolios y oligopolios
que están causando estas distorsiones en precio y que afectan toda la cadena de producción. Entonces, vamos a poner un ejemplo, Recope. ¿Cómo juega el papel de Recope dentro de ese Estado benefactor, una institución creada para un fin X, que después de X cantidad de años, no sé cuánto tendrá Recope, pero debe tener 40, 50 años de creado, no estoy muy al tanto de eso, para llegar a hoy a tener una tergiversación en un sistema, en una cadena de producción, en una cadena de logística, en una cadena de todo lo que tiene que ver con la energía de un país? ¿Cómo afecta esto? Sí, tal vez, vamos a ver, vos tocás dos temas de en qué momento se empezó a dar este viraje y segundo, eh, dónde estamos hoy, digamos, las consecuencias de eso, ¿no? O sea, el tamaño del Estado en Costa Rica durante muchas décadas, más que un sentido económico, tenía un sentido lógico, ¿no? Éramos una economía de la nada que estaba arrancando, se estaba formando. El concepto de empresa privada, de emprendedurismo, estaba todavía décadas away, diríamos en inglés, ¿no? Eh, Sin embargo, o sea, particularmente los 70, sobre todo los 80 para acá, no hay que olvidar que conforme uno engorda la vaca, hay intereses en esa vaca, ¿no? En el sentido de muchas de las instituciones, mucho del organigrama y cómo tenemos diseñado para bien o para mal, o a veces no diseñado, un resultado de una serie de acciones no coordinadas en el Estado, responden a meramente clientelismo, ¿no? Y el hoy de Costa Rica no es problema central del Estado. Y aquí hablo de Estado porque estoy pensando en gobierno central más instituciones autónomas, ¿no? No es que es too big to fail, que eso ya es cuestionable. Eso sí se puede cuestionar por la situación fiscal que tiene el país. Pero no, el problema no es de carácter económico en primera instancia. El problema es mucho más elemental. Es que no es que es too big to fail, es too big to manage. No se puede administrar el Estado. No se puede administrar porque no tiene ninguna coherencia de diseño con un objetivo o una serie de objetivos claros. Son una serie de instituciones, algunas trabajan de forma aislada, algunas con algún nivel de coordinación, pero en el medio muchas de ellas se volvieron un fin. Y un fin a costa del ciudadano. Y cuando, volviendo al inicio de la conversación, cuando decía que Costa Rica es muy caro, no solo porque las cosas son caras, sino porque muchos ticos se ven enfrentados a una duplicación de costos de servicios que da el Estado y no los da de calidad. Educación, seguridad, salud. Entonces, no es que la clase media en Costa Rica no pueda, digamos, meter a sus hijos a los colegios públicos. Es que probablemente hace el esfuerzo, raspando la olla, para meterlos en algún colegio privado, si tiene la posibilidad, porque en el colegio público hay un tema de calidad y ahora hay un tema de cantidad. No sabemos cuántas horas al año están recibiendo clases. De la misma forma, sí, la caja está ahí, los hospitales están ahí, los médicos están ahí, pero mucha gente no puede darse el lujo de me enfermo y no sé cuándo me van a operar, cuándo me van a ver. Tengo que pagar Claro. un seguro privado que me cuesta X. En seguridad, pues, eso está a la luz de lo que es el paisaje arquitectónico de cómo vivimos. La gente vive encerrada, condominios residenciales, que cuotas de X o Y. Entonces, cuando uno empieza a sumar ese montón de componentes, el concepto de costo de vida trasciende muchísimo el tema de inflación. El tema de inflación, honestamente, en mi opinión, es secundario. Y es de las pocas cosas que en las últimas décadas uno podría decir, bueno, más bien ahí sí hemos encontrado cierto éxito. Y qué bien, ¿no? Qué bien que hemos podido controlar la inflación. Lo lamentable es que la inflación, que era nuestro problema central de costo de vida hace 2 décadas, ya no lo es. Porque poco me interesa si sube 5, 3 o 10% los precios, cuando de por sí no puedo pagar esos precios del todo, ¿no? ¿Y por qué conecto esto con el tema ahora que me decías de Recope? Vamos a ver, lo del Recope es honestamente muy curioso. Si uno lo trata de analizar en frío, es un caso muy
muy extraño y honestamente no conozco una referencia similar en América Latina. Tener monopolios en hidrocarburos es una práctica común cuando los hidrocarburos son un patrimonio nacional, cuando son un patrimonio de la gente. ¿A qué me refiero? Cuando es un país petrolero. El caso de Pemex en México, el caso de Petrobras en Brasil, el caso de Ecopetrol en Colombia, e incluso el caso de PDVSA en Venezuela. Tiene sentido que tengamos, o sea, tiene sentido tener monopolios estatales porque se refiere a la explotación de un recurso, Patrimonio. un recurso mineral del país, ¿no? Y en esa lógica, pues, es medio evidente que no vamos a ceder el petróleo a un privado, ¿no? Conceptualmente hablando. El caso de Recope es rarísimo porque Recope no administra ningún patrimonio nacional. O sea, nosotros, y esta es una de las ironías más grandes, como país tenemos una huella verde muy importante, un goodwill, una marca que es reconocida internacionalmente. Y hasta hace unos días estaba en la Asamblea buscando una prorrogación de básicamente el no a la exploración y explotación del petróleo y gas. Entonces, si como país estamos apuntando hacia eso, si no queremos explorar explorar petróleo, que quiere decir que no queremos saber ni cuánto petróleo tenemos o si lo tenemos. No queremos explotar el petróleo, que es la segunda derivada de esa discusión. Si tenemos petróleo, ¿lo queremos sacar, sí o no? Y no queremos hacer lo mismo con el gas. Entonces, ¿para qué queremos tener una empresa que se dice que refina, no tiene nada que refinar? Y en el mejor de los casos, y para ser precisos, habría que cambiarle el nombre a Importadora Nacional de Combustibles. Entonces, Recope versus su fin original no tiene sentido porque su fin original ya no es una de sus tareas. Y no desde ahora, o sea, no de ahora, sino de hace varios años. Y ahí lo que se puede argumentar es, bueno, recuperemos Recope para su fin original, refinar. La evidencia de mercado acá es que refinar no tiene tampoco mucho sentido, porque refinar tiene sentido en países petroleros de producción. Pero en un país que lo que importa de hidrocarburos es casi 100% para su matriz de transporte, porque su matriz de energía no necesita hidrocarburos, pues entonces, ¿para qué vamos a hacer la inversión de una refinadora que vale, que vale un ojo de la cara? Y honestamente es un ojo de la cara que uno arranca en el día uno y cuando terminó le costó los dos ojos, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 billones de dólares. En un mundo donde la tendencia de transporte claramente está saliendo de hidrocarburos. O sea, ya las automotrices y la gran mayoría para el 2035 van a estar todas en autos eléctricos. Entonces, tampoco tiene sentido estratégico. Y pauso ahí, digamos, porque esos son como, digamos, consideraciones más propias de el para qué queremos a Recope como lo tenemos. Ahora, sobre las críticas del Recope del hoy, de la gasolina está cara, es culpa de Recope. Y aquí es donde hay que ser precisos, ¿no? O sea, uno no puede tapar el sol con un dedo. Recope es, a grandes rasgos, cumple dos funciones. Pues importa y es básicamente una agencia de recaudación de Hacienda, ¿no? Porque el grueso del precio responde a impuestos de Hacienda. Entonces, tampoco hay que quemar a Recope o no ser honestos con eso, ¿no? O sea, el precio en Costa Rica de la gasolina no es caro por Recope, o sea, es caro porque tiene muchos impuestos. Pero 40%, creo que es, sí, perdona, creo que es 40%. voy a dejar de lado la discusión de impuestos porque esa es otra discusión, no es propia de Recope, pero sí voy a entrar en detalles de, ok, juzguemos y evaluemos lo que hace Recope. Vamos a ver, si uno es una importadora, que eso es lo que es, ¿no? Y es la importadora de toda la factura de hidrocarburos del país. Como el país no produce petróleo, no podemos ser tan ingenuos los ticos de pensar de que vamos a tener gasolinas baratas y el barril de petróleo está en 80, 100, $150. No es posible. Porque ahí hay un costo hundido de una decisión nacional de nosotros no vamos a producir nuestro propio petróleo.
Y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Honestamente, me parece que sería muy cortoplacista tratar de ir en línea de explotar el petróleo cuando el mundo nos está dando un cachetazo de que va saliendo de eso. Pero más allá de eso, entonces uno no puede, echarle la culpa a Recope que el petróleo afuera esté caro. No es posible. Lo que sí me parece que es el gran fallo de Recope es la nula administración del riesgo de precio del petróleo. ¿A qué me refiero con esto? Si Recope es la única entidad que importa, su responsabilidad central debería ser administrar el riesgo de mercado del petróleo. Y eso específicamente es administrar cómo reducir la volatilidad de los precios del cóctel de hidrocarburos en Costa Rica. Y eso es una gestión propia de administración de riesgo financiero. Porque, y esto es ya digamos más como economista metido en finanzas, yo no podría criticar a Recope que el petróleo esté en $80, no. Pero sí que lo pondría en la mesa digamos, de acusados, por darle un nombre, porque ¿cómo es que el año pasado, cuando el petróleo tocó el nivel spot cero, Costa Rica no hizo nada? ¿Cómo es que no compró a futuro la gasolina que sabía que necesitaba? ¿Cómo es que el país no aprovechó esa oportunidad? ¿Cómo es que Recope no hizo coberturas o la nación no hizo coberturas para proteger el riesgo de mercado del petróleo? Y vaya, sin entrar en tecnicismos, es muy evidente, muy lógico que cuando tocamos cero el año pasado, eso no iba a ser una situación que se iba a mantener mucho tiempo. Porque no era que de un día al otro ya no necesitábamos petróleo como mundo, no, claro. Era un efecto puntual propio de la pandemia. Entonces, si uno dice, pasamos de cero a casi $80 en año y medio, y sencillamente lo que está haciendo Recope es trasladar el riesgo de mercado al consumidor, pues entonces Recope no sirve para nada. Porque si Recope no hace esa gestión, sí que se puede argumentar y sí que la crítica es válida. ¿Para qué tenemos un monopolio estatal de importación que no hace bien su gestión de importación? Y no me refiero a llevar la gasolina a Costa Rica, eso lo hace cualquiera. Me refiero a administrar el riesgo de precio en Costa Rica. Porque, volviendo al tema de que el país es muy caro, vaya, yo no creo que si uno va al sector productivo, a la manufactura, a todos aquellos que están produciendo y el precio de la gasolina les pega durísimo, no solo al consumidor, pero me refiero a todos aquellos que si la gasolina les sube 20 colones, tienen que tomar una decisión estratégica a nivel de su flotilla de transporte, por ejemplo. Yo no concibo cómo es que si el mercado financiero permite administrar riesgo de precio a plazo, Costa Rica no sea posible, no sea capaz de decirle a su economía, a sus agentes económicos, miren, es que el precio de la gasolina en los próximos 3 meses va a ser este. En lugar de lo que tenemos, que todas las semanas se sube un poquito, baja otro, y vuelve a subir, nadie entiende muy bien por qué, y sencillamente genera esa volatilidad y esa ausencia de información transparente que puede ser transparente. Entonces, ahí, perdona, me lleva a dos puntos. El primero es, yo no puedo, o sea, inevitablemente no puedo pensar que haya ingenuidad en eso. Yo realmente creo que hay gente muy capaz, gente que ha estado muchos años ahí, que entiende de lo que vos y yo estamos hablando, digo, que la gente que nos escucha entiende, pero yo no puedo evitar pensar que tienen que haber otros intereses ahí de por medio para que estas cosas no sucedan. O pueden pasar cosas como estas que por ley se le impide a Recope hacer estas transacciones de esta forma por X, Y, Z. Pero tiene que haber intereses ahí para que esto no haya sucedido. Esa es la primera. Y la segunda es, me parece absurdo, que no sé con qué base técnica lo hicieron, un estudio reciente ahora, hace unos días, que sacó Semanario Universidad hablando sobre que ante una posible apertura de Recope, digamos, o de la comercialización o importación de hidrocarburos, el precio podría ser mayor y que no sé qué, que no sé cuánto, que el país saldría perdiendo y todo eso. A ver,
yo realmente me ofende cuando lo quieren agarrar a uno de magia. Y ahí, una vez más, volvemos al tema que hablábamos del populismo, ¿verdad? Creo que ellos se basan en cosas que la gente no entiende para decir que un estudio demuestra tal cosa, y entonces voy a unir estas dos cosas. Por un lado, estudios que defienden algo que a todas luces está hecho con una base incorrecta, y la segunda, ¿qué pasó hace meses cuando el precio bajó a cero y no se hizo nada para que los costarricenses hubiéramos comprado futuros de ese commodity y hoy tuviéramos un combustible medianamente, por lo menos más bajo de lo que tenemos hoy, y habernos aprovechado de eso en ese momento? Sí. ¿Cuáles son los intereses y cuáles son los fines que hay detrás de todo eso? ¿Quién Bueno, los manipula? pues, honestamente no he tenido chance de leer el estudio a este que hace referencia semanario, creo que él hizo la una. Entonces, vaya, no puedo opinar del estudio propiamente, pero sí puedo hacer el siguiente comentario. Eh, Me parece que el alcance que busca hacer ese estudio no tiene mucho sentido, en mi opinión, porque uno no puede hablar de un cambio de estructura de mercado sin necesariamente cambiar o sea, sin necesariamente tener que hablar de un cambio del diseño de la regulación de esa estructura de mercado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y aquí también para repartir un poco responsabilidades. Ciertamente Recope no hace una gestión de precio, no la hace, y razones, la verdad, seguro habrán razones políticas, pero también es vaya, si ellos hacen un pass-through de todo el costo del precio internacional al consumidor, tampoco le duele. Y ese es, digamos, el punto central de mi crítica. No podemos tener una entidad que tiene como responsabilidad administrar toda la factura de hidrocarburos del país y haciendo nada para defender al consumidor de la volatilidad del precio fuera. Esa debería ser su función central. Más incluso que importar, propiamente traerlo al país, porque eso hasta se puede outsource si quiere. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué considero que en competencia es un mejor resultado para la economía como un todo? Y aquí voy a ser preciso. O sea, si un estudio dice que en competencia las gasolinas serían más caras para los ticos, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando porque de vuelta, si, las gasolinas, el componente central del precio de la gasolina en Costa Rica, cualquiera que sea, no es de control local. O sea, nosotros tomamos de referencia el precio afuera. Entonces, no es una discusión de niveles nominales de si la gasolina está barata o está cara. Es una discusión de márgenes de ganancia, que es otra discusión completamente aparte. Mira, mira, voy a interrumpirte un segundo y no puedo evitar yo poner estas preguntas sobre la mesa. O sea, vamos a ver, si el 40% de lo que se factura es impuesto, si yo lo facturo $1, recupero 40 centavos de dólar, pero si lo facturo $80, estoy recibiendo $32. O sea, es que no puedo evitar pensar que para el mismo Estado es una pérdida trasladarle un precio económico del combustible al ciudadano porque su recaudación se cae. No puedo evitar pensarlo. Vamos a ver, yo creo que la parte de recaudación que hace Hacienda es algo que eh, podría seguir cobrando, aún así fuera una estructura de mercado, a nivel de la importación. Porque al final de cuentas, la República es soberana de cobrar impuestos. O sea, entonces, si los cobra el Recope o los cobra un tercero, le van a encontrar la forma, los van a cobrar. Yo por eso trato de aislar esta discusión, no en la parte impositiva, que hay que ser francos, eso no lo controla el Recope, eso se lo imponen a ellos, de lo que es la gestión propia de su negocio, de su core, que es ellos importando gasolinas. Y volviendo al punto, porque creo que en competencia esto es mejor. Hoy actualmente Recope no hace ninguna gestión de precio. Recope debe ser el importador spot, y cuando me refiero a spot es que compra de contado, o sea, no de contado de cash, compra precios de contado, de los más importantes del mundo.
O sea, porque las repúblicas no hacen, o sea, repúblicas serias, no hacen su gestión de factura petrolera de esa forma. Es tremendamente ineficiente. Eso es como, mandame un barco la próxima semana y el que sigue otro barco. Bueno, ¿y qué pasa si hay una crisis de contenedores? ¿Qué pasa si de aquí entonces el precio se dispara a $10? Sí, no, tranquilo, mándemelo porque eso me lo va a pagar la gente. Y esa negligencia es lo que para mí es la razón de por qué esto no puede seguir. Ahora bien, ¿cómo sería en competencia? El primer factor que hay que tomar en cuenta es que en competencia el modelo de regulación cambia. De un modelo donde el regulador dicta el precio a un modelo donde el regulador subasta el precio. Y esa es una crítica, perdón, eso es un cambio elemental. ¿A qué voy con esto? Yo voy a dar un ejemplo hipotético, ¿no? Si tuviéramos 5 importadores de gasolinas, y aquí también siendo completamente honesto, esto no es un mercado de 100 importadores, no. La economía de escala que se requiere para esto usualmente limita la capacidad de entrada de muchos competidores, pero ya van a ver por qué no es relevante si son 2 o 3 o son 100. Al final de cuentas, lo que va a hacer el regulador, y pongámosle aquí Arecep, y Arecep Arecep tiene mucha corresponsabilidad en que esta situación de inacción haya sobrevivido durante años, ¿no? Pero en competencia, Arecep lo que haría es subastar un volumen para ciertas fechas con el mercado. El país necesita comprar, no sé, 2 millones de barriles de diésel, gasolina, lo que sea, entregables en los próximos 2 meses, por dar un ejemplo. Subaste su precio. Ahí incluso Recope podría también participar de ese mercado. Participa Recope, participan otros 2 o 3. ¿Quién se lo va a ganar? El que ponga el menor precio. Ahora, ese menor precio implica que necesariamente esa contraparte está ganando menos plata que el que no lo ganó. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y lo que es muy fácil de verificar es que probablemente esa contraparte está haciendo una gestión de riesgo de mercado más eficiente que los otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Esa contraparte está entrando al mercado a aprovechar ventanas donde el petróleo cae, donde la curva futuros está atractiva y está tomando ventaja de eso. Eso es know-how, eso es valor agregado que le llega a la economía de jugadores profesionales en el tema. Recope no es un jugador profesional en este tema y eso es tal vez el principal problema de fondo. O sea, no es que Recope no deba existir porque nos hace mal, no. Es que Recope no hace bien su trabajo porque está, voy a decirle, en una camisa de fuerza y en un nivel de institucionalidad que no ha cambiado. No ha cambiado. Y la sofisticación de cómo administrar todo el tema de hidrocarburos es brutal en el mundo. O sea, y para ejemplos de que esto no es un tema de empresa privada, empresa pública, porque no es eso. Eso es una hablada de paja propia de alguien que quiere tener una discusión ideológica sobre algo que es factual. El mejor ejemplo de un soberano que administra bien lo que hace en relación a los hidrocarburos es México. Y esto es una anécdota 100% real, o sea, esto es público. México es un país, o sea, es un país productor, entonces está del otro lado de la moneda, a diferencia de nosotros, ¿no? Y el interés de México de administrar bien su factura petrolera es brutal. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de los ingresos principales del fisco mexicano. Entonces, México tiene el benchmark global de programa de coberturas de factura petrolera. El año pasado, cuando el petróleo llegó a cero, no sé si recuerdas bien, la OPEP se reunió. La OPEP se reunió y se pelearon, por así decirlo, Rusia, si no me equivoco, con Arabia Saudita. Porque la OPEP, Rusia quería bajar la producción para subir el precio, porque el precio estaba en cero, y Arabia Saudita quería aguantar. En esa pelea, digamos, geopolítica, económica, México era, digamos, el que tenía vacilado a todos. Porque la OPEP tenía que llegar a un acuerdo a sabiendas de que México no iba a reducir su producción. ¿Y por qué no la iba a reducir? Porque México, con una disciplina militar, todos los años sale a vender a futuro su producción. Entonces, cuando el petróleo estaba en cero,
México estaba recibiendo, no sé, $40 por barril, porque lo había protegido del año previo. Una compra de un seguro, tal cual. Lo mismo que comprar un seguro para carro, lo hacía México con su factura petrolera. Y fue tal el impacto financiero de esa cobertura para México favorable, que esa es una de las principales razones que subyace por qué AMLO el año pasado fue el único país grande de América Latina que no se fue a gastar y tener una política fiscal expansionista. Y esto es algo medio irónico, porque AMLO es de izquierda, ¿no? Pero él dijo, no, Totalmente, sí. yo aquí voy a tener disciplina fiscal. Y la tuvo, y fue criticado por todo el mundo por eso. Pero ¿cuál era el detalle? Él la podía tener porque tenía plata, porque había protegido su factura petrolera. Si pensamos en esa analogía, del otro lado, donde estamos nosotros, que somos los que importamos, el escenario del año pasado era el escenario para nosotros aprovecharlo, para ponerle seguros a la economía sobre la factura de hidrocarburos nacional. No lo hicimos. Y tal vez ese escenario es el más anecdótico porque fue el más exagerado. O sea, estamos hablando de petróleo al cero. Pero a lo que voy, mi crítica y mi opinión no es por el 2020, es que esto no se ha hecho nunca. Entonces, si se abre a la competencia el negocio de importación, no es que el importar sea un negociazo, eso es otro tema que mucha gente maneja, ¿no? O sea, el negocio de hidrocarburos en general es de márgenes bajos, muy bajos. Si ustedes van y hablan con las empresas que manejan gasolineras, o incluso esto es información pública, o sea, una gasolinera rara vez como negocio se gana más de 5 colones de 100 que factura, porque es un negocio de volumen. Es un negocio de volumen. Y es tan, o sea, y es tan claro que no es un muy buen negocio que si recuerdas bien, antes teníamos, digamos, empresas petroleras grandes manejando las gasolineras en Costa Rica. Uh -huh. O sea, bueno, yo que recuerdo, no sé, Shell. Exxon, Texaco, o sea, teníamos, digamos, players globales manejando gasolineras. Todas vendieron. Porque no paga el arroz y los frijoles. O sea, es un negocio que o sea, dependiendo, a ciertos inversionistas le hace sentido, pero a jugadores globales no, en un país tan pequeño. Tan pequeño, correcto. En esa Correcto. línea, Recope lo que haría es, si quiere competir, compita. Compita en el negocio de, tiene que ir a la subasta de precio de reset y ganarla. Uh -huh. Si no la gana, es el mejor ejemplo, el ejemplo más transparente de que no solo no hace bien su negocio de importación, sino que no es eficiente en su estructura ya como negocio de ingresos y gastos para poder ganarlo. Y ojo, que ellos tendrían toda la ventaja, porque ya tienen toda la infraestructura instalada. Claro. Mira, definitivamente es un tema muy, muy profundo, muy interesante, tiene una profundidad increíble. Este era uno de los temas medulares de estas distorsiones que hablamos en el contexto que tenemos hoy y una de las instituciones que más se busca proteger y que políticamente y populistamente pues se usa como estandarte. El tiempo siempre nos juega una mala pasada. Ya casi vamos a cumplir la hora y me gustaría preguntarte, Alejandro, dejándote la puerta abierta para otro día, otra conversación de estas de economía bien profunda que veo que manejas con mucho, muy bien. Yo te hago una consulta. ¿Existen hoy propuestas políticas viables, responsables, que nos ayuden a nosotros, los costarricenses, a eliminar estas distorsiones sin entrar en el juego ideológico de que están vendiendo las joyas de la abuela y todo eso, o sea, sin nada de ese romanticismo, y tengo que decirlo barato que ponen populistamente, existen opciones de partidos políticos responsables en cuyos planes de gobierno haya soluciones para un tema como el de Recope. Sí, 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 yo creo lo veo todavía mucho más elemental. Es, o sea, todos estos temas no son nuevos, no son temas que conocemos de hace 6 meses, son problemas estructurales que el país acarrea de hace décadas. Aquí lo que hace falta es, honestamente, liderazgo político y sobre todo voluntad política de entrarle a esos problemas.
Eh, el caso del PLP con su programa, me parece, lanza la moneda de, bueno, vamos a cambiar esto. Puede que no le guste a unos o le guste a otros, pero sí hay un mensaje muy directo de vamos al problema en su raíz. No le vamos a poner una bendita, no vamos a patear el problema otros 4 años, no lo vamos a hacer más grande y peor aún, no vamos a diseñar la solución para esos sectores que han vivido ese clientelismo durante muchos años, a costa del resto, ¿no? Y esto no tiene, vaya, la magnitud no voy a decirle crisis económica, pero la magnitud de los desafíos económicos que tiene Costa Rica eh, no permite soluciones a medias, no permite soluciones pequeñitas, porque pues, es una gran magnitud. O sea, estamos hablando de problemas muy serios que ya hoy están cuestionando, no solo el hoy, sino están cuestionando el mañana económico de Costa Rica. Eh, Claramente el lunar que se convierte en un tumor y pasa a cáncer, más visible es el problema fiscal, porque eso es lo que la prensa, vaya, recalca mucho más. Y porque es lo más evidente en el día a día en el términos de, o sea, no solo no llegamos a fin de mes, sino que vimos, o sea, vimos con la tarjeta siempre sobregirada, ¿no? Pero honestamente, el problema fiscal es un problema de ingresos y gastos. O sea, a final de cuentas, pueden haber muchas escuelas económicas de cómo atacar eso, pero no porque tuviéramos hoy una situación fiscal sana, tendríamos necesariamente una mejor situación sobre muchos de estos temas que son de fondo estructural de cómo tenemos diseñada la economía. Entonces, hay que entrarle, o sea, hay que entrarle a los monopolios, hay que entrarle a los oligopolios, y esto no es un tema ideológico, es que detrás de eso subyace por qué el país se nos ha vuelto tan caro, por qué el país se nos ha vuelto tan complejo, y hay que decirlo. O sea, la utopía no es un tema, en mi opinión, de vuelta, soy liberal, no es un tema de izquierda. Para mí la utopía es que todos puedan competir, que haya oportunidades para todos para que salgan adelante. Y aquí en Costa Rica, y esto lo dijo la OCDE harto, o sea, tenemos una economía que sobrevive a punta de monopolios y oligopolios. Y si no hay competencia, es muy difícil. El problema de fondo es que esos monopolios y oligopolios están detrás de muchos de los partidos, defendiendo sus propios intereses. Podemos Claro. verlo, a ver, sin decir nombres y apellidos, en agro, arroz, azúcar, este, las cooperativas tienen un peso político muy fuerte. Y en el medio se queda el ciudadano de pie, el que no tiene defensa. Y a ese es un poco, creo, donde el PLP le está apuntando, ¿no? O sea, no voy a decir que es el Robin Hood o el defensor, no, es que está apuntando a cómo mejorar las condiciones económicas del país para destrabar y honestamente darle un poquito de respiro a la gente, porque volviendo al punto inicial que me decías, yo sí veo lamentablemente mucho espacio, a ver, más que espacio, mucho caldo para el populismo en Costa Rica porque la gente ya no da más. Y esto no es un tema de desesperanza, es la gente no llega al mes. Y si no llega al mes, cualquiera que le hable dulce lo convence. Sí, sí, sí. Alejandro, mira, el tiempo vuela, definitivamente una conversación muy, muy enriquecedora. Te vamos a dejar las puertas abiertas acá para tratar otros temas que nos quedaron por ahí que Claro. podríamos hablar. Vos los tocaste, el Consejo Nacional de Producción a través de sus acciones, la Caja del Seguro Social. Hay muchos temas ahí relacionados muy similares a los de Recope, etcétera, pero lo vamos a dejar para otro programa. Alejandro, yo realmente te agradezco mucho, le agradezco mucho a las personas que nos siguen en este programa. De verdad que ese es el tipo de conversaciones que necesitamos llevar a las casas, a comentarlo. He sido súper insistente en que se lean los planes de gobierno. Miren, no tenemos más opciones. En Costa Rica realmente se nos están agotando, la suerte se nos está agotando. El hecho de emitir un voto informado hoy por hoy
realmente nos va a hacer cambiar la realidad de nuestro país, pero si seguimos haciendo de oídos sordos y de la vista gorda de todas estas cuestiones, si no leemos responsablemente estos planes de gobierno, pues no podemos tener resultados diferentes. Realmente las opciones las hay. Y vos mencionaste ahora al Partido Liberal Progresista y puedo mencionar otros partidos también que tienen soluciones interesantes en este y otros temas, pero de ahí la gente se está enfocando y los han llevado a una economía de hambre donde la gente se está enfocando a ver a quién le van a dar un bono o a quién le van a dar algo para comer. Y ahí es donde emite el bono. Yo te quiero agradecer, te quiero dejar la puerta abierta. Le agradecemos al público que nos sigue. Por favor, comparte este programa, dele me gusta, dele seguir. Son discusiones profundas, respetuosas, y pues aquí vamos a estar para seguirles llevando toda esta información. Alejandro, ¿algunas palabras para el cierre? Sí, no, primero agradecerte por el espacio, Eduardo, y tal vez el último comentario que quisiera hacer es un poco dar contexto, ¿no? Más allá, o sea, más allá de febrero y mayo, eh, y me devuelvo un poco a los últimos dos gobiernos, ¿no? Cuando llega Luis Guillermo Solís, tenía plata en caja. O sea, Laura Chinchilla le dejó una nueva emisión de eurobonos, el contexto internacional era favorable para Costa Rica, tasas de interés bajas, la economía se venía recuperando de la crisis financiera. Cuando llega Carlos Alvarado, eh, eh, para usar las palabras de Guillermo Solís, le deja la cancha embarrialada, la casa El embarrialada. hueco fiscal. Ajá. ¿Sí? Carlos Alvarado no le queda otra que enfrentar esto, más allá de las formas y medios que utilizó, pero era un problema. Y quien llegue en mayo no va a tener tiempo. Quien llegue en mayo no va a tener tiempo porque, por irónico que suene, la pandemia le compró algo de aire a Costa Rica. ¿A qué voy con esto? Nosotros estábamos horribles en el 2019. O sea, los mercados ya no nos tenían paciencia. Pero bueno, llega la pandemia y todo el planeta se entra en crisis, ¿no? Eso ha generado de que haya, no voy a decir displicencia, sino más beneficio de duda, más espacio a que los países se acomoden. Incluso el mismo Fondo Monetario tiene hoy una posición menos drástica que la que podía tener en otro momento con los números que tiene Costa Rica. Pero el 2022 nos va a encontrar con un país quizás, o muy probablemente, ampliamente dividido. Nos va a encontrar con un entorno internacional complicado. El tema afuera en el mundo es inflación, inflación, inflación. El petróleo está caro. Tenemos problemas de logística. Tenemos problemas de competitividad nuestra. O sea, tenemos una moneda que la gente se asusta si se mueve 5 o 10 colones. Pero hay que entender que el colón casi no se mueve. Y el resto de nuestros competidores con monedas devaluadas, con exportaciones más competitivas por esto, más dificultad nuestra para poder atraer inversión extranjera directa, generar trabajo, etc. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Independiente de la ideología del ganador, de quien llegue, o la ganadora, quien llegue en mayo, esto va a requerir mucho liderazgo, mucho apretar los dientes y un equipo de trabajo muy, muy sólido y ojalá contrastado detrás, porque esto no lo resuelve una sola persona. Y entonces a tu comentario de leer los planes, yo también invito, vean los equipos de trabajo, porque esto no lo saca una persona, por más, a ver, por más historia que tenga, por más apellido que tenga, por más que haya trabajado aquí y allá, no, este problema es serio y sí es, creo yo, un punto de giro para Costa Rica. O sea, de aquí podemos salir mejor parados, ojalá renovados, o de aquí en adelante vamos a estar pegando contra la misma piedra y cada vez va a ser más grande. Lo cual evidentemente no deseamos, porque eso es lo que le pasa a Argentina desde 2001, eso es lo que le pasa a Ecuador cada 2 años. Y ya cuando la situación se sale de control, volverla a meter, digamos, en rangos donde la podamos administrar, es complicadísimo y el costo social de eso es varias veces superior a lo que cualquiera de los candidatos está proponiendo actualmente. Claro. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente un muy buen cierre. Muchísimas gracias por seguirnos. Sin duda vamos a tener a Alejandro próximamente en otro programa para profundizar esos temas.
y quedamos en eso. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias.